Aquí estamos de nuevo, ¿verdad que sí? Como siempre. Mm. Bueno, en la conferencia de esta noche es un tema que se ha puesto como muy de moda en las redes y por eso es bueno de vez en cuando tocarlo, porque a veces hay alguna distorsión y es importante que sepamos exactamente de qué trata esta ley para que uno no se pierda en los caminos, ¿verdad que sí? Entonces, por supuesto, la ley de atracción tratando el tema desde la perspectiva de la fraternidad Rosacruz. Entonces, ¿qué es la perspectiva, verdad? Que nosotros estamos proyectando al mundo. Entonces, las leyes de Dios y su trabajo conjunto. Todas las leyes de Dios se equilibran. No puede ninguna ley universal tropezarse con otra. En los últimos años ha habido una diseminación muy amplia sobre la ley de atracción, principalmente en las redes sociales. Muchos se dedican a tratar de atraer solamente beneficios materiales al utilizar esta fuerza, sin saber que las leyes de Dios trabajan más que nada para nuestra evolución espiritual. La mayoría de las personas no toman en cuenta que además de la ley de atracción hay otras, como la ley de consecuencia, con la que todos debemos lidiar y que lamentablemente no estamos en capacidad de recordar las causas que hemos generado en otras vidas y que activan consecuencias que para nosotros son incomprensibles. Sí es importante rodearnos de pensamientos positivos y elevados. Y sí, tienen siempre un resultado favorable para nosotros. Pero no siempre lo que deseamos se nos concederá de manera rápida, aunque sí podemos y debemos cambiar el curso de nuestras vidas en las áreas que sabemos que podemos mejorar. La ley de atracción tiene una ley gemela. Otra ley que acompaña en su accionar a la ley de atracción es la ley de repulsión, o sea, su opuesto, ¿verdad? Y he notado que en las redes sociales esto no se menciona. Así que decidí explicar cómo funciona la ley de atracción desde el punto de vista de la fraternidad Rosacruz. Lo que deseamos puede venir de lo que percibimos en el mundo físico o de una idea, pero aún lo que percibimos creará primero una idea que llenaremos de deseos o de indiferencia. Y de esta energía emocional y de qué tan fuerte ésta sea, dependerá si el objeto de nuestro deseo se materializará o no. Pero la lucha se libra básicamente en el mundo del deseo y del resultado de esa lucha dependerá si el pensamiento forma ha generado finalmente, se revestirá del éter y luego vendrá la manifestación del mundo físico. Así que hablaremos de cómo se comporta la ley de atracción en este mundo, o en el mundo del deseo, ¿verdad? Ampliamente. Eso es lo que nosotros entendemos, que la ley de atracción trabaja sola, pero vamos a seguir viendo el proceso de cómo es la cosa. Comparación del mundo físico, comparación del mundo del mundo del deseo y el mundo físico. Deseos, anhelos, pasiones y sentimientos se expresan en la materia de las diferentes regiones del mundo del deseo, como las formas en la región química del mundo físico,
Aquellos toman formas compuestas de material emocional que duran más o menos tiempo de acuerdo con la intensidad del deseo, aspiración o sentimiento que encierran. En el mundo del deseo, la distinción entre fuerza y materia no es tan fácil como en el mundo físico. Puede decirse que en el primero las fuerzas, las ideas de fuerza y materia son idénticas e inmutables. No es así en absoluto, ciertamente, pero podemos afirmar que en cierto grado el mundo del deseo se compone de fuerza-materia. La ley que rige la materia de la región química es la inercia, la tendencia a permanecer en status quo. Se necesita cierta suma de energía para vencer esa inercia, para hacer que un cuerpo que esté en reposo se mueva o para detener a uno que esté en movimiento. No sucede así, sin embargo, con la materia que compone el mundo del deseo. Esa materia en sí misma es casi viviente. Está en un movimiento incesante, fluídico, que puede tomar todas las formas imaginables e inimaginables, con inconcebible facilidad y rapidez, brillando al mismo tiempo con millares de cambiantes colores, no comparables en nada a nada de lo que conocemos en este mundo físico. Interés o indiferencia. La materia del mundo del deseo se compone de deseos y emociones, los que se encuentran dominados por dos grandes leyes o fuerzas, atracción y repulsión, que actúan de diferente manera en las tres regiones más densas del mundo del deseo que en las tres regiones superiores, siendo la región central la que podríamos llamar neutral. Esta región central es la región del sentimiento o percepción. Aquí, el interés o la indiferencia por un objeto o idea produce el desequilibrio en favor de una u otra de las fuerzas ya mencionadas, o sea, la de la atracción y repulsión, ligando así el objeto o idea a una de las tres regiones superiores o a las regiones inferiores del mundo del deseo. Ahora veremos cómo se verifica este proceso. En la sustancia más fina y sutil de las tres regiones superiores del mundo del deseo, la fuerza de atracción es la única que obra allí, pero se halla también presente en cierto grado en la materia más densa de las regiones inferiores, actuando entonces contra la de la repulsión, que es la fuerza dominante en ellas. La fuerza desintegrante de repulsión destruiría cualquier forma que entrase en esas tres regiones inferiores si la de atracción no la equilibrase un tanto. En la más densa y baja región, donde ella es más poderosa, esa fuerza de repulsión agita y quebranta violentamente las formas construidas allí. Si bien no es una fuerza vandálica, porque nada hay en la naturaleza que lo sea. Todo lo que parece que es así está trabajando para el bien. Y así también sucede con esa fuerza y su obra en la región más baja del mundo del deseo. Las formas que se encuentran en ella son creaciones demoníacas, construidas por las más brutales pasiones y deseos del hombre y de los animales. Aquí está este gráfico que muestra cómo es la cosa allí abajo. Lo semejante se atrae. La tendencia de todas las formas del mundo del deseo es atraer hacia sí a todas las que son de naturaleza semejante para crecer. Por consiguiente, si esta tendencia atractiva fuera la que predominara en las regiones inferiores, el mal crecería como la espuma y la anarquía
predominaría en el cosmos en vez del orden. Esto se evita por la fuerza de repulsión predominante en esa región. Cuando la forma creada por un deseo brutal es atraída por otra de la misma naturaleza, como hay inarmonía en sus respectivas vibraciones, cada una tiene un efecto desintegrante sobre la otra. Y así, en vez de amalgamarse el mal con el mal, se destruyen mutuamente. Y de esta manera el mal se conserva en el mundo dentro de límites razonables. Cuando comprendemos el efecto de estas dos fuerzas en su acción, comprendemos también la máxima oculta que dice, una mentira es a la vez asesino y suicida en el mundo del deseo. Todo cuanto sucede en el mundo físico se refleja en todos los otros reinos de la naturaleza y como hemos visto, crea una forma apropiada en el mundo del deseo. Cuando se hace un relato exacto, exactamente igual a la primera, entonces una atrae a la otra. Se produce otra forma en el mundo del deseo, se juntan y se fortifican mutuamente. Sin embargo, si se da una versión distinta o falsa, o sea, una mentira, se produce una forma diferente, antagónica de la primera o verdadera. Como se relacionan con el mismo asunto, se unen, pero como sus vibraciones son diferentes, obran la una sobre la otra con mutuo impulso destructivo. Por tanto, el mal y las mentiras maliciosas pueden destruir lo que es bueno si son aquellas bastante fuertes y repetidas a menudo. Pero recíprocamente, tratando de buscar en el mal el bien, con el tiempo lo malo se transmutará en bueno. Si la forma que se construye para disminuir el mal es débil, no tendrá ningún efecto y será destruido por la forma maligna. Pero si es fuerte y se repite frecuentemente, su acción destruirá el mal y lo sustituirá por el bien. Este resultado, si se comprende bien, no se produce luchando contra el mal, negándolo o mintiendo, sino buscando el bien. El ocultista científico practica rápidamente el principio de buscar el bien en todas las cosas, porque sabe la fuerza que este principio tiene para anular el mal. Hay una anécdota de Cristo sobre pensar positivamente. Dice, se cuenta algo de Cristo que ilustra este punto. Una vez, paseando con sus discípulos, pasaron junto al cadáver de un perro en putrefacción. Los discípulos se volvieron con disgusto, comentando el nauseabundo espectáculo. Pero Cristo miró el cadáver y dijo, ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Él quiso buscar lo bueno en aquello, porque él sabía el beneficioso efecto que eso produciría en el mundo del deseo al darle expresión. El sentimiento determina. Próxima. En la segunda región del mundo del deseo o región de la impresionabilidad, el efecto de las fuerzas gemelas de atracción y repulsión está a veces equilibrado. Esta es una región neutral y por tanto todas nuestras impresiones formadas por materia de esa región son neutrales. Únicamente cuando los dos sentimientos mellizos que encontraremos en la cuarta región se ponen en juego, aquellas fuerzas gemelas comienzan a obrar. La simple impresión o percepción de algo es en sí mismo completamente independiente y separada del sentimiento que engendra. Las impresiones son neutrales
y son una actividad de la segunda región del mundo del deseo, en la que se forman las imágenes mentales por medio de las fuerzas de los sentidos perceptores del cuerpo vital del hombre. El deseo o el deber. Si el sentimiento que nos produce la impresión de un objeto o de una idea es de interés, tiene el mismo efecto sobre esa impresión que la luz solar sobre la planta. Es decir, cuando ponemos interés sobre algo, esto va a crecer. Esa idea crecerá y florecerá en nuestras vidas. Si por otro lado el sentimiento producido por una percepción es de indiferencia, se marchitará como una planta puesta en un sótano oscuro. Así que desde que esta región central del mundo del deseo viene el incentivo para la acción o la decisión para refrenarla, porque esto último es también una acción a los ojos del ocultista. Y en el presente estado de nuestro desarrollo, los dos sentimientos gemelos, interés e indiferencia, suministran el incentivo para la acción y son los resortes que mueven al mundo. En un estado ulterior de desarrollo, esos sentimientos cesarán de existir. Entonces, el factor determinante de la acción será el deber. Es decir, ya cuando nosotros hayamos integrado el deber dentro de nuestro corazón, hagamos las cosas, ¿verdad? Con amor, ya no es necesario saber si hay repulsión, atracción, indiferencia, no. Es el deber el que va a mandar en nosotros y vamos a actuar de acuerdo a lo que sepamos que cómo deben ser las cosas, la manera correcta. La indiferencia marchita. El interés provoca las fuerzas de atracción o repulsión. Es decir, que el interés puede ser positivo o negativo. El interés puede ser para atraer o puede ser para rechazar. ¿Verdad que sí? Interés es sencillamente tú ponerle caso a las cosas, concentrarte en ello, darle fuerza mental, darle fuerza emocional, va a crecer en una de las dos direcciones de atracción o repulsión, pero va a crecer porque es interés. La indiferencia, por lo contrario, simplemente marchita el objeto o idea contra el cual se dirige, por lo menos en lo que concierne a nuestra relación con ellos. Es decir, que si no le hacemos caso a algo, va a morir. Si nuestro interés por un objeto, por una idea, genera la repulsión, nos hace naturalmente eliminar de nuestras vidas toda conexión con tal objeto o idea que provocó la repulsión. Pero existe una gran diferencia entre la acción de la fuerza de repulsión y el simple sentimiento de indiferencia. Quizás una ilustración haga más clara la actuación de esos dos sentimientos mellizos y de esas dos fuerzas gemelas. Vamos a trabajar sobre el ejemplo del perro y como estábamos hablando sobre el interés, vamos a ver. Supongamos tres hombres que van por un camino y se encuentran con un perro enfermo, cubierto de llagas, sufriendo intensamente de dolor y sed. Esto es, por supuesto, evidente para los tres hombres. Sus sentidos se lo dicen. Ahora viene el sentimiento. Dos de dichos hombres se interesan por el animal, pero en el tercero se produce un sentimiento de indiferencia. Sigue de largo y abandona el perro a su destino. Los otros dos se detienen. Ambos están interesados, pero de diferente manera. El interés de uno es de simpatía y de socorro, impeliéndolo a ayudar al pobre animal a calmar su dolor y a sanarlo. En él el sentimiento de interés ha despertado la fuerza de atracción. El otro hombre se interesa de manera distinta. No ve más que un espectáculo repugnante que lo revuelve y desea desembarazarse y desembarazar al mundo de él lo más pronto posible. Aconseja matar al animal y enterrarlo. En este, el interés genera la fuerza destructiva de la repulsión.
¿Sobre cuáles cosas ponemos nuestro interés? Cuando el sentimiento de interés despierta la fuerza de atracción y cuando ésta se dirige hacia objetos y deseos inferiores, estos obran en las regiones inferiores del mundo del deseo, donde las fuerzas reactivas de repulsión operan en la forma indicada. De la batalla que se entabla entre ambas fuerzas gemelas de atracción y repulsión, resultan todos los incidentes de dolor y sufrimiento del obrar erróneo y de los esfuerzos mal dirigidos, intencionales o no. Bien podemos ver, pues, cuán importante es el sentimiento que nos produce cualquier cosa, porque de ello depende la naturaleza de la atmósfera que creamos para nosotros mismos. Si amamos el bien, resguardaremos y nutriremos cual ángeles custodios todo lo que es bueno en torno nuestro. Y si sucede lo contrario, poblaremos nuestro sendero con creaciones demoníacas creadas por nosotros mismos. Todo obra para el bien. En las regiones superiores del mundo del deseo habitan el arte, el altruismo, la filantropía y todas las actividades superiores de la vida del alma. Cuando imaginamos estas regiones como irradiando las cualidades indicadas por sus nombres en las formas de las tres regiones inferiores, comprenderemos correctamente las actividades superiores e inferiores. El poder anímico, sin embargo, puede emplearse durante algún tiempo con propósitos maléficos, así como puede emplearse para el bien. Pero eventualmente la fuerza de repulsión destruye el vicio y la fuerza de atracción edifica la virtud sobre sus desoladas ruinas. Todas las cosas como fin último trabajan juntas para el bien. Y una de las frases de Max Sendel preferidas era que el mal estaba era un bien en gestación, era lo que decía. El mal es un bien en gestación, o sea que estaba en un proceso y por eso no reconocíamos el bien que había en esa actividad o en esa situación, hasta que pasara un tiempo y viéramos que eso realmente nos ayudó en algo. Hasta aquí la parte teórica, digamos, ¿verdad?, de la conferencia, pero a partir de ahora entraremos en análisis y en preguntas con la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Grisel, por tu conferencia. Siempre. Ya abrimos las preguntas, consultas. ¿Alguien que desee preguntar algo o aportar algo? Adelante, Susana. Sí, gracias Alberto. Grisel, muchísimas gracias por esta conferencia que, es una de las bases no de la fraternidad, sino del desarrollo completo de nosotros, ¿no? Porque ahí está todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y es interesante porque a veces, Grisel, en la repulsión hay que tener bien cuidado con las cosas que nosotros repudiamos o que aceptamos así con beneplácito, no, porque a veces la repulsión no es más que un reflejo de nosotros mismos. A veces nosotros repudiamos algo, sentimos por algo repulsión y
Y entonces en ese momento tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué yo estoy repudiando esto con tanto énfasis? Y es que dentro de nosotros hay algo que es de ese mismo material. Entonces ahí no es la ley de atracción la que está imperando. Y sin embargo hay algo en nosotros que es así mismo. A veces decimos, no, porque fulano es así o que esto es así o esta situación, y es porque por dentro hay algo que nos está golpeando ante esa situación, pero es porque lo tenemos de alguna forma en nosotros mismos. Y con respecto a, a lo que es ni repulsión ni atracción, a lo que es la ignorancia, ¿no?, sobre un asunto, a veces eh, eso es como un remedio, como algo que debemos practicar ante algunas situaciones, porque hay asuntos que deben quedar, ¿no?, como muertos, por decirlo de alguna manera, y la mejor forma de llegar a eso, o situaciones, y la mejor forma de hacerlo es sencillamente ignorando esa situación, es inactivo, quedándonos inactivos ante esa situación. Y así, como no tiene alimento el asunto ese, pues entonces muere, como tú decías ahorita, ¿no? Así que nada, es así. Gracias, Grisel, muchísimas gracias una vez más por tu conferencia. Gracias a usted por su aporte. Fíjate, esa parte que usted habla es un efecto espejo que nosotros tenemos los seres humanos, que muchas veces reflejamos en los demás las cosas que tenemos por dentro, y entonces cuando la vemos en los demás, como no la hemos reconocido en nosotros, o sea, porque muchas veces nos ocultamos de nosotros mismos, entonces cuando lo vemos en el otro nos molesta. Y esa es la ley espejo. Estamos aquí para contestar sus preguntas, así que, o también para escuchar sus inquietudes, ¿verdad? Y Grisel, y créeme que mientras con más dureza atacamos un asunto o a una persona por alguna situación, más tenemos que nosotros estudiarnos, ¿no? Para ver por dónde viene eso. Sí, Es una realidad. así es. Esto de cómo trabaja, por ejemplo, la indiferencia es muy importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún trato con una persona que nos habla mal o nos dice cualquier cosa, si nosotros contestamos de la misma manera alterada, se arma una gran discusión y eso va a más, ambos vamos a salir airados, posiblemente nos digamos cosas hirientes que sea muy difícil de perdonarse más adelante, mientras que si vemos que una persona está molesta y no respondemos de la misma manera, tarde o temprano esa persona va a ir encontrando su equilibrio interno e incluso va a ir perdiendo interés sobre esa situación. Es como dicen que el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Entonces, al menos no tendremos que arrepentirnos de haberle dicho algo hiriente a esa persona, ¿verdad? Algo que la persona va a recordar por siempre y que siempre va a traer discusiones en el futuro. Entonces, en ese caso específico de las relaciones interpersonales, el mantener la calma, pues ayuda siempre mucho y sería un poco como no hacer mucho caso de las personas que hablan de una manera irada o que quieren buscar cómo discutir con nosotros, por ejemplo, provocarnos, ¿verdad? Esa es una de las aplicaciones que tendría esto. Hay otras, por supuesto, pero como las relaciones interpersonales, yo diría que es una de las pruebas más difíciles que tenemos los seres humanos, son las relaciones interpersonales, porque las otras más o menos las llevamos ahí, pero esa es una prueba muy sutil
y muy difícil de sobrellevar realmente. Por eso la puse de ejemplo. Dímelo a mí, que la mecha la tengo un poquito corta. Eso es malísimo. Ah, mecha corta, qué bien. Marco, adelante, por favor. Sí, a veces leemos en la Biblia, ¿no? Cuando nuestro Señor, el Cristo, nos dice sobreponer la otra mejilla. Y entonces queremos leerlo literalmente y no es así. O sea, Cristo lo que nos plantea es de que si nos tratan mal, de una forma agresiva, pues si nosotros respondemos de la misma forma, pues se incrementa esa agresividad, esa fuerza. Sin embargo, si contrarrestamos esa fuerza agresiva con amor, pues una destruye a la otra. O sea, el amor destruye a la agresividad. Y eso es lo que nos quiso decir él en ese dicho de poner la otra mejilla. No es que ahora tú te estés fajando, te van a matar y entonces tú mátame, mátame. No, tampoco. Uno debe defenderse, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero lo que se quiso decir fue eso. Las fuerzas, una incrementa a la otra y el odio contrarrestado con más odio, pues produce mucho más odio todavía. Sin embargo, el odio contrarrestado con amor, pues se eliminan ambas. Perfecto. Muy oportunas siempre sus explicaciones, don Marco. Déjame decir algo más. Este tema de el mundo del deseo es muy importante porque para los científicos esto no existe. O sea, nosotros somos producto de reacciones químicas en el cerebro, pero no es menos cierto que gracias al cuerpo de deseo amamos, odiamos, envidiamos y tenemos todas estas posibilidades. ¿Qué es lo que hace falta? Que no es, o sea, no es matar el deseo como hacen los orientales. Tenemos que transmutar los deseos, los malos en bueno. La palabra clave aquí es transmutar. ¿Y cómo se hace eso? Lentamente, no es un proceso de ya. O sea, tenemos que ir trabajando en esos impulsos. Eso mismo, nosotros somos latinos o hispanos, como quieran llamarnos, y nosotros somos, yo digo, de sangre caliente. Nosotros no somos fríos como los ingleses, que les pueden estar haciendo villas y castillas y no saltan. No, nosotros desgraciadamente tenemos esa sangre, ¿no? Esa cosa que cualquier cosa que nos pinche saltamos. Y tenemos que ir trabajando en eso, poco a poco. ¿Cómo se trabaja en eso? Con los ejercicios que nos dieron los hermanos mayores. El ejercicio de la retrospección nos ayuda a controlar los deseos, porque es muy importante que cuando tú haces una cosa por impulso, en ese momento tú dices, oh, por la noche me tengo que pasar la cuenta después en el juicio ese que hago a diario, y te aguantas, y poco a poco, y es una lucha que tenemos que llevar constante, no podemos perder ni un ápice, o sea, tenemos que ir trabajando y trabajando y trabajando con la repetición, con la repetición. Si nos pasa, el hombre dicen que es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Un animal pasa por un camino, tropieza, mas nunca pasa por ahí, va por otro lado. Pero nosotros no, nosotros volvemos y volvemos a caer en lo mismo y seguimos cayendo. Y es una lucha continua a través de la repetición, que es la nota clave del cuerpo vital, que es el cuerpo segundo en desarrollo. O sea,
cuerpo de deseo no está muy bien organizado todavía, es muy cambiante, es muy difícil de controlar, pero hay que trabajar en eso. Hay que tratar de que nuestros deseos suban a la parte superior de ese mundo del deseo, o sea, las regiones superiores, que corresponden a lo que es el primer cielo. Si seguimos en la parte baja, pues aparte de estar creando esos monstruos que viven en el mundo del deseo, porque eso los creamos nosotros con nuestros malos pensamientos. Por la noche, los hermanos mayores, cuando se reúnen en el templo etérico, que se reúnen todos los días para limpiar la basura que nosotros echamos, pues tienen mucho más trabajo. Entonces tenemos que ir pensando en todas estas cosas que las adquirimos a través del conocimiento que recibimos, a través de estas enseñanzas que nos transmitieron los hermanos mayores. Ir trabajando para al final no personas. Ay, amén. Gracias, Marco. Alberto, Gracias. También quería, porque esta conferencia es muy interesante. Tiene tres palabras mágicas. Es la atracción, la repulsión y también el interés. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de un corazón noble, una mente pura y un cuerpo sano, evidentemente aparecen estas tres palabras. Y estas tres palabras son las que realmente nosotros tenemos que manejar. Es una lucha permanente nuestra con el mundo del deseo, sobre todo porque creemos fundamentalmente que nuestra mente solamente la conocemos nosotros, que nuestros pensamientos no salen al aire, sino que por el contrario, están dentro de nuestra mente y que nadie los puede encontrar y que son un secreto personal e individual, falso y craso error. Realmente nosotros lo que pensamos también se manifiesta. Y por sobre todo se manifiesta porque en el mundo del deseo se necesita justamente esa atracción o esa repulsión o ese interés en base a los pensamientos que uno tiene. Fíjense que es curioso. Si un huevo se rompe por fuera, la vida se pierde. Pero si el huevo se rompe desde adentro, es que comienza la vida. La verdadera transformación y todo lo real comienza desde adentro, justamente de adentro de nosotros. Por eso que es interesante estas tres palabras mágicas, la atención, repulsión y la intención, y el interés. En la medida en que nazca en nosotros ese interés por las cosas sublimes, ¿no es cierto? Por el mundo del deseo, la parte más alta del mundo del deseo, las artes, la música, la comprensión, el amor, el afecto, el cariño de las personas, siempre nos vamos a encontrar con que eso estará floreciendo dentro de nosotros mismos. Por eso que el deseo se debe de transmutar, como dijo Marco. No quédense en los pensamientos malos, muy por el contrario, transfórmenlos. Somos gente y somos en la medida en que se queramos, somos personas que podemos transformar nuestros propios pensamientos a través de las emociones y de la sinceridad con nosotros mismos. Eso, más que nada, Grisel, y yo te agradezco mucho esta conferencia. Perfecto. Sí, por lo general pensamos que como si la mente fuera un envase cerrado, porque, óyeme, hasta nosotros que estamos en la escuela, muchas veces cuando pensamos en la mente, lo que estamos visualizando no es la mente, sino el cerebro. Y lo vemos como que es un envase cerrado, es algo, tú sabes, que no va a salir de ahí, pero realmente la mente es una nube energética que recubre nuestra cabeza y que va más allá de nuestra cabeza, todo el alrededor de nuestra cabeza. O sea que esa sutilidad del pensamiento, que es realmente, por decirlo así, el vehículo más sutil que nosotros podemos utilizar en este momento.
porque ya de ahí en adelante lo que estamos hablando es de los mundos espirituales, ¿verdad que sí? Entonces la mente es el vehículo más sutil que tenemos. Y por lo tanto, así como el agua moja, así como dos gases que se pueden fundir, ¿verdad que sí? Así como el oxígeno se funde, por ejemplo, con el ozono o con cualquier otro elemento gaseoso químico, así también dos mentes se pueden atraer, dos pensamientos se pueden atraer, ¿verdad? Si hay afinidad de lo que se está pensando, entonces no estamos solos realmente. Ese es un tema un poco hasta difícil para uno, porque uno se pone a pensar de que a uno le gusta pensar que hay una privacidad en lo que uno piensa o en lo que se siente, pero realmente hay gente que lo pueden percibir. Muchas personas no lo pueden ver, pero pueden sí sentir, percibir. Hay mucha gente que son empáticos y ahora en esta época hay muchos empáticos realmente. Realmente cada día nacen más niños empáticos y wow, de verdad que hay que empezar a autocorregirse y a cuidar lo que uno piensa y lo que uno siente porque realmente los demás lo perciben y uno afecta a los demás. Además, eso que dijo don Marco, por ejemplo, sobre la limpieza que hacen los hermanos mayores en las noches, del ambiente, ¿verdad? Del ambiente energético de nuestro planeta, sacando todas esas energías pesadas de los malos pensamientos y acciones nuestras. Nosotros que estamos conscientes de estas cosas, aportaríamos nuestro granito de arena si nosotros tratamos de balancear nuestras emociones y nuestros pensamientos. En vez de estarle dando más trabajo al maestro, pues debiéramos estar cooperando con él, ¿verdad? Y cooperando con él y cooperando con el mundo, no hacemos nada más que avanzar nosotros mismos, ¿verdad? Eso es un beneficio, que esa es una ayuda que beneficia a los demás, pero que por sobre todas las cosas nos beneficiaría muchísimo a nosotros mismos. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, eh, ponemos la oración del estudiante. Una dama que quisiera hacer la oración del estudiante. No la puedo leer. Gracias, Miriam. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi Redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así así sea. sea. Así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Van Hengel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza
y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que Así así sea. Así sea. sea.